El Salmo 1 es una de las joyas más conocidas del libro de los Salmos. En pocas líneas traza el contraste entre dos caminos, el de los justos y el de los impíos. El justo es descrito como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, cuyas hojas no se marchitan y que prospera en todo lo que hace. El impío, en cambio, es comparado con la paja ligera que el viento se lleva. Luego el Salmo dice que los malvados no permanecerán cuando venga el juicio ni serán parte de la congregación de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el de los malvados acaba en ruina. A primera vista, esta última parte puede dar la impresión de que el juicio de los impíos será rápido y evidente, como si la justicia divina se manifestara de inmediato. Sin embargo, cuando miramos la realidad del mundo, muchas veces vemos lo contrario, personas corruptas, injustas o crueles que parecen prosperar, mientras quienes buscan vivir con rectitud enfrentan dificultades. Y eso nos lleva a la pregunta central de hoy. ¿Por qué el Salmo 1 parece sugerir que los malvados serán juzgados pronto, cuando en la vida real no siempre es así? Esta pregunta no es nueva. Desde los tiempos antiguos, los creyentes han luchado con la aparente contradicción entre la justicia de Dios y la prosperidad del malvado. El mismo libro de los Salmos vuelve a este tema muchas veces. Por ejemplo, el Salmo 37 dice, «No te alteres por causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque pronto serán cortados como la hierba». Y el Salmo 73 relata cómo el salmista casi pierde su fe al ver la prosperidad de los impíos, hasta que comprendió su destino final. Entonces, entender el Salmo 1 requiere ver el concepto de juicio desde la perspectiva de Dios, no solo desde la nuestra. Cuando el Salmo dice que los impíos son como paja que el viento se lleva, no está hablando necesariamente de un castigo inmediato, sino de una realidad espiritual. La paja representa lo que carece de sustancia. Puede parecer abundante cuando está junto al grano, pero al momento de la cosecha se revela su vaciedad. En la cultura agrícola de Israel, después de trillar el trigo, los agricultores lanzaban la mezcla al aire. El viento ligero se llevaba la paja, mientras el grano, pesado y valioso, caía al suelo. Esa imagen explica lo que el Salmo quiere decir. Los impíos pueden parecer fuertes por un tiempo, pero su vida carece de raíces espirituales. Tarde o temprano, la verdad los expone y su aparente estabilidad se desvanece. Entonces, el juicio del que habla el Salmo 1 no siempre es un evento visible en el tiempo inmediato, sino una descripción de la diferencia esencial entre el justo y el impío. El justo tiene profundidad, fundamento, propósito, el impío vive en superficialidad, en una existencia desconectada de Dios. El viento que los dispersa simboliza las circunstancias, las pruebas, el paso del tiempo y finalmente el juicio divino. A lo largo de la historia bíblica vemos que Dios no siempre ejecuta juicio instantáneo. Piensa en el faraón de Egipto, su corazón se endureció, y aunque Moisés advirtió repetidas veces, el castigo vino en etapas. O considera a Nínive en tiempos de Jonás, Dios anunció destrucción, pero ofreció oportunidad de arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, Pedro escribe que algunos se burlan de la aparente demora de Dios, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y el apóstol responde que el Señor no se tarda como algunos piensan, sino que es paciente, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos muestra que el juicio divino no está ausente, sino que es paciente. La paciencia de Dios no es indiferencia, es misericordia. Cuando el Salmo 1 dice que los impíos no permanecerán en el juicio, está señalando el desenlace final, el día en que todo corazón será revelado. En otras palabras, puede que la justicia divina no sea inmediata, pero es inevitable. Cuando observamos el mundo actual, es fácil pensar que los corruptos prosperan y los justos sufren. Lo vemos en la política, en los negocios, incluso en lo cotidiano. Pero el Salmo 1 nos invita a mirar más allá de lo visible. La prosperidad de los impíos es frágil, depende de circunstancias externas, de poder, de dinero o de influencia. No tiene raíces en Dios. Es como construir una casa sobre arena, puede parecer firme por un tiempo, pero cuando vienen las tormentas, se derrumba. En cambio, el justo está arraigado en el carácter de Dios.
Su fortaleza no depende del entorno, sino de la comunión con el Señor. Hay un principio espiritual profundo aquí: lo que no tiene raíz en Dios no puede sostenerse. El impío puede tener apariencia de éxito, pero carece de vida interior. El justo puede enfrentar sequías y vientos, pero su alma está nutrida por corrientes invisibles. El Salmo 1 nos llama a medir la vida no por la prosperidad inmediata, sino por la permanencia eterna. A veces confundimos el silencio de Dios con ausencia de justicia. Pero la Biblia muestra que Dios obra con tiempos diferentes a los nuestros. En Eclesiastés se dice: aunque el pecado del malvado se repita muchas veces y su vida se prolongue, sé que al final le irá bien al que teme a Dios. La justicia de Dios no siempre se manifiesta en el calendario humano, pero su palabra asegura que el juicio vendrá. El Salmo 1:5 afirma que los impíos no permanecerán en el juicio ni serán parte de la congregación de los justos. Esto no solo se refiere al juicio final, sino también a la realidad presente: el mal no puede sostenerse en la presencia de la verdad. El justo, fortalecido por la palabra y la presencia de Dios, permanece firme. El impío, sin esa base, no puede resistir cuando la verdad lo confronta. Una manera práctica de entender esto es mirar la vida como un proceso de purificación. El justo es probado, refinado, y aunque sufre, se fortalece. El impío, en cambio, puede evitar las pruebas por un tiempo, pero su interior no se forma ni se sostiene. Por eso el Salmo no promete que los justos no sufrirán, sino que prosperarán espiritualmente a pesar del sufrimiento. Su fruto viene a su tiempo. El contraste entre la paja y el árbol también nos enseña sobre el valor de la perseverancia. En la vida espiritual, lo que tiene raíz requiere tiempo. El árbol no da fruto de un día para otro. En cambio, la paja crece rápido, pero muere igual de rápido. La prosperidad del impío puede ser instantánea, pero pasajera; la del justo puede tardar, pero es permanente. Otro aspecto que debemos considerar es que el juicio de Dios también se manifiesta de manera moral y espiritual, no solo en castigos visibles. Una persona que vive alejada de Dios ya experimenta consecuencias: vacío, falta de paz, pérdida de sentido. Puede tener riquezas, pero no descanso; fama, pero no propósito. Ese es un tipo de juicio que opera ahora mismo, aunque no sea evidente desde fuera. Cuando el Salmo dice que los malvados serán como paja que el viento se lleva, nos está mostrando que sus logros y sus obras carecen de sustancia eterna. En la eternidad, solo lo que está edificado en Dios permanece. Por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que está unido a la palabra y al carácter de Dios tiene permanencia; lo demás se desvanece. Podemos ver esta realidad en nuestra vida diaria. Tal vez conocemos personas que han alcanzado poder mediante la mentira o la injusticia, y por un tiempo parecen intocables. Pero tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Dios no necesita actuar con prisa, porque su justicia no falla. Lo que parece demora es en realidad misericordia, una oportunidad para arrepentirse. El apóstol Pablo lo expresó así: Dios no puede ser burlado; todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esta ley espiritual se cumple siempre, aunque no de inmediato. El impío siembra viento y cosecha torbellino; el justo siembra en lágrimas, pero cosecha con gozo. Por eso, cuando el Salmo dice que los malvados no estarán en la congregación de los justos, debemos entenderlo como una separación inevitable de caminos. No se trata de exclusión arbitraria, sino de resultado natural. El justo y el impío no comparten la misma raíz, ni el mismo destino. Uno busca a Dios, el otro se aleja. Uno vive para la verdad, el otro para sí mismo. Este mensaje no debe producir orgullo en el creyente, sino humildad y gratitud. Porque todos, en algún momento, hemos seguido caminos equivocados, y solo por la gracia de Dios podemos ser contados entre los justos. El Salmo no describe dos clases de personas ajenas entre sí, sino dos caminos, dos decisiones que todos enfrentamos: arraigarnos en la palabra o seguir la corriente del mundo. Cuando uno elige meditar en la ley del Señor día y noche, como dice el versículo anterior, su mente y su corazón se alinean con la voluntad divina.
Esa meditación no es un acto pasivo, sino una práctica diaria de discernimiento que transforma los pensamientos y guía las acciones. En ese proceso, el creyente aprende a ver la prosperidad de los impíos no como motivo de envidia, sino como recordatorio de lo efímero que es el éxito sin Dios. En tiempos de injusticia, el Salmo 1 nos invita a confiar en la justicia de Dios, no en la apariencia de las circunstancias. Nos llama a permanecer firmes, como árboles junto al río, aunque el viento sople fuerte. Porque mientras el viento dispersa la paja, también fortalece las raíces del árbol. Las pruebas que destruyen al impío son las mismas que purifican al justo. Cuando entendemos esto, el mensaje del Salmo deja de ser una promesa de castigo rápido y se convierte en un llamado a la paciencia y la fe. La justicia de Dios no se mide por la velocidad, sino por la perfección de su propósito. Cada acto de maldad que parece impune, cada injusticia que aún no ha sido corregida, está dentro del alcance de su soberanía. Dios no olvida. Pero su justicia es inseparable de su amor. Él espera, advierte, da tiempo, extiende gracia. Y cuando finalmente juzga, lo hace con sabiduría perfecta. Por eso el creyente puede descansar sin resentimiento ni desesperanza, sabiendo que el juez de toda la tierra hará lo correcto. Al meditar en este salmo, también debemos examinarnos. ¿Dónde están nuestras raíces? ¿En la corriente pasajera del mundo o en las aguas permanentes de la palabra de Dios? Porque la diferencia entre el justo y el impío no es solo moral, sino relacional. Uno vive en comunión con Dios, el otro separado de Él. Y esa relación determina el fruto. El Salmo termina con una afirmación poderosa: el Señor conoce el camino de los justos. En hebreo, la palabra conocer implica más que información, significa relación íntima, cuidado, acompañamiento. Dios no solo observa el camino del justo, lo recorre con él. Pero el camino del impío lleva a la perdición, porque está separado de la fuente de vida. Así que, cuando veas que los malvados prosperan, recuerda que su éxito es temporal. Cuando sientas que la justicia se retrasa, recuerda que Dios está obrando en su tiempo. Y cuando te preguntes por qué el Salmo parece prometer un juicio rápido, recuerda que la rapidez del juicio no se mide por nuestros relojes, sino por la eternidad de Dios. El mensaje del Salmo 1 es, en última instancia, una invitación: elige tus raíces, porque de ellas depende tu destino. No envidies la paja que brilla al sol, busca ser el árbol que da sombra y fruto. No te impacientes si el viento sopla fuerte, ese mismo viento que dispersa la paja te ayuda a crecer. La prosperidad del impío puede impresionar por un tiempo, pero el gozo del justo perdura para siempre. Porque el Señor cuida su camino, y en su tiempo, todo lo pondrá en su lugar.